Pero bueno, perdónenme que yo insista con el tema de la comunicación, de las redes sociales, del periodismo, de los youtubers, de todo lo que sea el movimiento de información. O sea, de sacar de la ignominia, de la ignorancia, de la oscuridad a los problemas de la gente de abajo, de los que nadie habla porque solamente son noticias cuando hay un hecho luctuoso, cuando hay un hecho de sensacionalismo, pero cuando hay que resaltar valores o evidenciar problemas, la comunicación moderna en manos del poder omnímodo corporativo no se presta, o sea, no lo hace, y nosotros que no somos periodistas, nosotros somos youtubers, somos un nuevo engendro generado por los medios de comunicación masiva de las redes sociales, o sea, de independientes, porque no nos dan espacio en ningún lado, como no somos profesionales, simplemente somos comunicadores porque poseemos una cámara. Pero claro, tenemos mucha fuerza individualmente, pero no somos una opción de poder, y el poder no nos da importancia. O sea, el poder nos quiere encuadrar dentro del periodismo, y los periodistas no nos aceptan. O sea, cuando se presenta un propósito o un proyecto que involucre la información independiente, pues el periodista se resiste. Y tienen razón, ellos son profesionales de algo. Nosotros somos unos outsiders, somos unos aventureros que con una cámara en la mano, si tenemos un poco de desfachatez, podemos poner en evidencia una cantidad de problemas que no nos toca a nadie. Y eso ha movilizado al mundo nuevo, al mundo moderno. O sea, el ingreso del youtuber, cualquiera que una camarita de $150, pues es youtuber. Ahora agréguele a eso, si hay algunos que tengan capacidades, que tengan inteligencia, que estén preparados psicológicamente, socialmente y culturalmente, pues son independientes y son un arma terrible porque no hay regulación para encuadrarnos a nosotros no nos puede controlar nadie. Y entonces ingresamos a veces a los estrados impensados por otro medio. O sea, nosotros no somos capaces de presentarnos en lugares realmente de gran trascendencia a nivel mundial por ser youtuber, o sea, sin ningún propósito realmente legalizado. Somos incontenibles, pero somos valores independientes sin orden. Y entonces, cuando no hay orden, generalmente la organización pierde contenido. De eso vamos a hablar hoy. Pero claro, al manejar estas herramientas sin orden, sin método, sin una ley establecida que ponga contención o que nos sugiera ideas para perfeccionar la tarea, sí se presta a que cualquiera ingrese y sea desproporcionado y que vayamos perdiendo autoridad aquellos que de alguna manera están emitiendo algún mensaje. Entonces, afortunadamente, tenemos un gran aliado nosotros, que es el presidente de México. El presidente de México ha sido el primero en reconocer nuestras capacidades y en alentar nuestras ilusiones y nuestras esperanzas. O sea, nos ha dado oportunidad no solo de estar en su estrado, sino nos ha dado oportunidad de que manifestemos nuestras inquietudes y que a lo largo durante 6 años prácticamente de su tarea de gobernar, pues nos ha proporcionado, nos ha ubicado, nos ha puesto en un lugar de preponderancia. Lamentablemente no hemos podido darle el contenido porque los compañeros que nosotros hemos elegido para la tarea son profesionales, son periodistas profesionales. Y entonces ellos tienen sus reglas y tienen sus mecanismos y tienen sus instituciones. O sea, obedecen a una formación. Entonces, claro, ha habido inconvenientes y hemos demorado las cosas y no se han logrado objetivos que podrían haber sido trascendentes porque hubiésemos mejorado
hubiésemos mejorado nosotros la oferta y hubiéramos constituido un ordenamiento para sentar bases futuras de un proyecto comunicacional a nivel continental. Así hemos fracasado nosotros por carecer de métodos y por carecer de inteligencia lo suficientemente en tamaño al desafío, porque el desafío es descomunal, que cualquier individuo, cualquier ciudadano de cualquier país puede ingresar en todos los estrados del mundo, sentar sus precedentes, sugerir ideas, proponer proyectos y además convocar a todos los pueblos de su base estructural en las sociedades, pues es un arma poderosa. Yo quisiera que hoy lo escuchemos a López Obrador porque justamente ayer hablaba él de esto y claro, es un poco generalizada la concepción de él en relación a sus enemigos, que son el periodismo formal, o sea, el periodismo profesional, los medios de comunicación masiva, que son instituciones con muchísimo poder económico. Y entonces no solo que tienen las mejores figuras, sino que los ensalzan por el potencial de su poder comunicativo. Entonces, López Obrador a nosotros nos ha dado una oportunidad. Nosotros no hemos sabido, o sea, nosotros digo, los que hemos ingresado últimamente, no hemos sabido capitalizar esa oportunidad. Por eso estamos trabajando, o sea, no hemos parado. Yo quisiera que lo escuchen primero a él en esta presentación de ayer y después yo les voy a dar, o nosotros, mejor dicho, le vamos a dar una nueva visión de qué es lo que deberíamos nosotros para convertirnos, no digo en profesionales, siempre seremos, y eso es muy importante, libres. Y los youtubers, ese nuevo engendro en la comunicación a través de un instrumento poderosísimo que son las redes sociales. O sea, todas las sociedades pueden intervenir en esto sin necesidad de ser legalizado ni pedirle permiso a nadie. Sería bueno un maratón sobre mentiras en los medios, ¿no? De todo un día. De todo un día, que tuviésemos oportunidad, no solo nosotros, sino toda la gente, de escuchar noticieros, ¿no? De un día, aquí, de radio, de televisión, luego ver los periódicos, las primeras planas, las de 8 y luego las columnas y las caricaturas. Sería muy bueno, pero nos llevaría mucho tiempo, pero un análisis de contenido, ya sabemos, ¿no? Yo recuerdo que hace como 10 días o 15, sin proponérselo, la Comisión Federal de Electricidad o quien atiende lo de comunicación social de la Comisión Federal de Electricidad, cuando iniciaron los apagones, vinieron a informar de cómo enfrentaron el problema de los apagones, cómo se resolvió y no hubieron apagones. Pero venía un dato ahí que me llamó muchísimo la atención, que solo hubieron 3 apagones, creo que 3 días, y no nacional, sino localizados y por muy poco tiempo. Pero venía una lámina, aquí está, hubieron, claro, esto fue en vísperas de las elecciones,
Pero este es un monumento a la objetividad, al equilibrio, al profesionalismo del periodismo en México. Hubieron 4.251 notas, 4.251 notas sobre los apagones. De esa cantidad, fueron 23 días antes de la elección presidencial, en 23 días antes. La defensa o la explicación, ¿no?, del por qué, cero. 1% la información equilibrada, 99% en contra. Lo que hace el dinero, ¿verdad? Los billullos, porque la mayoría de los medios convencionales son empresas lucrativas. Y como estamos en una transformación y ahora el presupuesto no se les dirige a ellos, sino al pueblo, están enojadísimos. Lo interesante de esto es que a pesar de esta manipulación, la gente ya no les hace caso. Es interesantísimo, porque esto no sucedía desde hacía mucho tiempo, yo diría desde nunca. Aquí hemos hablado mucho cómo en el siglo XIX los conservadores controlaban lo que llamaban la opinión general o la opinión pública, porque eran los dueños de los periódicos. Y luego, en el siglo XX, se hace famosa la máxima de Goebbels de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. El jefe de la propaganda política de Hitler. Y esa máxima se sigue utilizando en el manejo de este periodismo vendido o alquilado. Es parte, pues, de el AMPA del periodismo. Es una máxima. Pero en México el pueblo dice, ya no, basta. Y demuestra que no hay poder mediático que pueda ubicarse por encima de la voluntad popular. Debemos estar contentísimos, celebrarlo. También, siempre hablar de las excepciones, no generalizar.
porque hay todavía periodistas profesionales, conductores de radio, de televisión, igual, pocos, muy pocos, porque eso es lo otro, ¿no? La mayor parte de los noticieros o quienes conducen los noticieros, todos muy parciales, en radio, en televisión, en periódico lo mismo. Hay periódicos donde de 10 artículos puede ser que uno sea objetivo, profesional, busque equilibrar. 9, hacha, golpeteo, calumniar, mentir. Y esto no es un asunto solo de México, ya lo hemos estado tratando. Es un asunto internacional, es una decadencia de los medios. Pero repito, con honrosas excepciones, tanto en medios convencionales como en redes sociales. Porque aún cuando en los últimos tiempos están dedicados a tomar, a secuestrar las redes sociales, no han podido. Y hay una ventaja en el manejo de las redes o en el espacio que significan las redes sociales. Hay más libertad, cualquiera puede expresarse y no hay censura. Es poca la censura. Y antes no lo olvidemos. Antes no se podía en el teléfono subir algo o comunicar algo. ¿Cómo nos comunicábamos? Solo mandando una carta a un periódico, ejerciendo el derecho de réplica, y no las publicaban, o las publicaban, y esto el Reforma y casi todos los periódicos, ¿no?, las publicaban a los 10 días después de la calumnia. Y en la página 29 de la sección C. Y en la radio no había posibilidad de réplica. Y en la televisión no. Yo recuerdo cuando el licenciado Jacobo Zabludovsky me hizo la primera entrevista en televisión, allá como 1995, 96, la primera entrevista. No fue en vivo. Él así era entonces. Llegó con un traje así, una corbata así, y me hizo la entrevista a las 12 del día, una entrevista que iba a pasar en su programa, creo que se llamaba
No, 24 horas. Estoy hablando de Televisa. No sé si era 24 horas o algo parecido. Sí, sí. Y entonces me graban por aquello de que no fuera yo a decir algo no conveniente, me graban y él en la noche está con el mismo traje y la misma corbata y es como si fuese en vivo, pero actuaban de manera precavida por si no gustaba a los de corte y confección, no pasaba. Y lo que son las cosas, ¿no? Sale el licenciado Zabludovsky y luego se va a Radio Centro y hay una etapa de periodismo de el licenciado Zabludovsky de primera. Él busca reivindicarse y tenemos nosotros que agradecerle mucho porque era de los pocos después que nos daba espacio. Pero bueno, no había derecho de réplica y con las redes todos podemos. Les voy a contar algo que pasó hace 2 días. Sale en el New York Times una portada groserísima en contra del expresidente Trump después del atentado, de mal gusto, actuando como un pasquín del New York Times. Y le contesta Moss en un mensaje de Twitter. Estamos hablando de esta crisis, pues, de medios, para que no estemos pensando que de solo México, ¿no? ¿Por qué no vemos la primera plana del New York Times y lo que dice Moss? Nada más que tenemos que, ¿quién habla inglés aquí? Para que nos traduzca. Ah, tú nos ayudas. Porque esto le da contexto, ¿no? O sea, no es un asunto de México, es una decadencia mundial en el manejo de la información. Creo que fue el día siguiente del atentado. ¿Dónde cree usted que es peor los llamados fake news? ¿Aquí en México o en Estados Unidos? Porque allá ahorita están súper agresivos. Sí, es que es parte también, pues, de la decadencia política. Antes la prensa de Estados Unidos era lo más libre que había. El periodismo se caracterizaba en Estados Unidos por el manejo de la verdad, había ética, era una escuela el periodismo estadounidense.
Nadie ha podido hacer nada para, digamos, bajarle 2 rayitas a los medios en Estados Unidos. Aquí en México sí se ha podido contener. Se lo digo. Pero lo tiene que hacer la gente. Por eso estos temas aquí le han bajado porque pues el pueblo está muy politizado, el pueblo de México. Ya hace falta en Estados Unidos más politización de los ciudadanos. Pero es arriba, sí, pero el pueblo no está actuando como se debe en una auténtica democracia. Está siendo un actor, pues, inactivo. Presidente, que muchas veces cuando la gente se quiere expresar la callan, incluso cae la policía cuando hacen algún tipo de manifestaciones que ellos consideran que no son pacíficas y pues los silencian. Sí, pero eso sí puede darse en las manifestaciones, pero las redes es muy diferente. Cuando Donald Trump la vez pasada iba a correr para presidente, él entró mucho con que iba a tirarle a los fake news, pero ni él pudo. No, además le quitaron el Twitter, o sea, lo censuraron. Pero eso hay que seguirlo haciendo. O sea, hay que seguir luchando por la verdad, combatiendo la desinformación, la manipulación. Y es muy importante, porque si no, imagínense, es como estar sometidos a una banda de extorsionadores. O sea, que son los que dominan, forman opinión pública, deciden, ¿sí? Pero sí, yo creo que se tiene que avanzar más en eso, ¿no? Y no es Estados Unidos, es en todos lados, en todos lados. Que los medios tengan que publicar sus propiedades y todo el tema del derecho de réplica. No sé si sabe que esa propuesta de Pedro Sánchez se está debatiendo hoy en el Congreso de Diputados. Es importante todo eso. En Brasil, ayer el presidente Lula habló sobre el tema, también, en todos lados. Es esta portada. Del New York Times. Sí. Ah, es que ya está en español abajo. Sí, pero es esto lo que él cuestiona. Sí, falló las pruebas de liderazgo y traicionó a Estados Unidos. A eso es lo que dice. Los votantes deben rechazarlo en noviembre. A eso responde Elon Musk. Sí, esto es lo que dice el New York Times. Y es después del atentado. Y es su editorial, ¿no? Sí, pues es una editorial de opinión. Falló las pruebas de liderazgo y traicionó a Estados Unidos. Los votantes deben rechazarlo en noviembre. O sea, sí, imperativo, autoritario. Y Musk les dice
son seres humanos verdaderamente insensibles y despreciables, ni una pizca de empatía, porque lo hacen, creo que es al día siguiente, ¿no?, del atentado. Sí, exactamente. Ese es el domingo. Esa es la página editorial del domingo. Esto no lo hace el Reforma, ni el Universal, ni Televisa, ni Azteca, ni Imagen. Ni Financiero. Porque pues, me pregunta sobre en dónde hay más, ¿no?, manipulación. Pues si nos atenemos a esto, allá. Porque no estamos hablando de cualquier periódico, es el New York Times. Pero bueno, ya ven ustedes, hemos escuchado al hombre que más nos ha apoyado a nosotros, el hombre que más ha entendido la importancia de las redes sociales, pero nosotros no hemos tenido capacidad de presentarle un proyecto que pueda haber penetrado los filtros naturales que tiene todo gobierno. O sea, nosotros no hemos podido convencer a los asesores que jurídicamente tienen naturalmente su tarea realizada, y nos ha impedido que en el empuje, en la opción, nosotros pudiéramos haber salido después de 6 años del gobierno de la persona que más nos ha entendido a los que participamos en las redes sociales, los youtubers, salir con una organización digna de que el continente pues nos escuche y el continente al mismo tiempo se escuche a sí mismo. No lo hemos logrado. Pero bueno, ya vieron ustedes la expresión del presidente, ya vieron ustedes el trato que tenemos nosotros, el lugar que nos ha colocado la realidad de estos tiempos, pero nosotros tenemos que hacer una evaluación también. O sea, estamos manejando un material que era la noticia en principio, que aparecía la noticia en radios y en papel escrito. O sea, la noticia ha ido cumpliendo un proceso de evolución y se ha convertido en un instrumento para los poderes que hegemónicamente compraban a los que ejercían la tarea de periodistas, o sea, los que difundían la noticia, las caras. Ese propósito pues fue mutando, y esos que daban la noticia adquirieron una determinada presentación, o sea, se convirtieron en estrellas de la comunicación. Entonces ya adquirieron poder porque emitían opiniones, y entonces no solo que emitían opiniones, sino que convocaban a los personajes importantes y los escrutaban, o sea, los radiografiaban, les hacían reportaje y le conformaban una nueva entidad en la noticia. Ya le daban animación e intervinieron otros agentes, otros valores, otros personajes. Entonces ya no era el estrella comunicador o el entrevistador, sino que era el entrevistador y el personaje que se prestaba, lo usaban, pero se prestaba porque era positivo, porque difundía lo que él quería decir. Entonces eso fue transformando la noticia en un instrumento. Cuando el poder corporativo vio el potencial que tenía, pues ellos se apoderaron primero de los medios y después conformaron toda una estructura de poder dentro de los medios en la comunicación. Entonces ya armaron todo un espectro. Nosotros somos los intrusos. Nosotros, al obtener con las cámaras, esto es reciente, es una nueva versión de la comunicación, convertidos en una empresa que está haciendo sus grandes negocios, que es YouTuber, que es una empresa norteamericana, pero que a nosotros nos abre las puertas, que si tenemos disciplina
y no somos contraventores de lo que ellos genéricamente proclaman, pues nosotros podemos utilizar ese medio para que nuestras bases sustanciales de la sociedad ingresen al podio. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso nosotros no somos periodistas. No podemos ser periodistas, no tenemos profesión en eso. El periodismo es una profesión noble, digna. Y un profesional periodista es un personaje que inspira mucho respeto cuando está en función de los intereses de la gran mayoría. En este caso, la mayor parte de los periodistas, con raras excepciones, pues cuando son figuras, pues son cooptados por el poder. Entonces nosotros somos uno de esos intrusos que llegamos desopiladamente y que ponemos la cara, y algunos pues son entretenedores de sensacionalismos o de mentiras, pero hay otros que ofrecen alternativas en las redes sociales, que ya es un campo virgen. Lo curioso de esto, y esto es muy importante, es que muchos periodistas han venido a nuestros campos, a nuestro terreno, y se han hecho youtubers. O sea, curiosamente, nosotros no hemos podido ingresar al periodismo porque somos respetuosos y porque no nos han dado lugar. Y tienen razón, defienden su posición. Pero ellos sí han ingresado, y muchos youtubers son periodistas. O sea, muchos periodistas ya se han hecho youtubers. Cosa que enriquece la información. O sea, es bueno esto, no es que uno se está lamentando, es muy positivo. Pero debemos nosotros manejar estas realidades para que se beneficien la gran mayoría, que es la que está prácticamente socialmente marginada, y eso es la tarea nuestra. Pero claro, lamentablemente no todos los políticos han entendido esta nueva opción, y muchos de los asesores de los políticos son nuestros enemigos. Porque claro, al ingresar nosotros en el campo privado de ellos, pues nos convertimos en controversiales adversarios del que asesora a un presidente. Porque puede ingresar cualquiera de nosotros con capacidades de inteligencia y sugerirle ideas o propósitos a un gobernante que realmente les dejaría sin opciones a ellos. Entonces, hemos tenido muchas ocasiones adversarios destacados que nos han impedido que nosotros consolidemos una propuesta. O sea, es cosa curiosa, pero hay que tenerlo en cuenta también para saber dónde estamos parados y cuáles son las eventuales adversidades que hay que enfrentar para lograr una comunicación férrea y sólida, que es la que nosotros presumimos que vamos a conseguir en el proceso del tiempo. Sin embargo, el desafío es alentador. O sea, nosotros estamos procediendo, los que más o menos han entendido el fenómeno procediendo con mucha cautela, para que realmente seamos primero, más que todos, como carecemos de chapa, que seamos, digamos, valorizados en el fundamento, o sea, en nuestra moralidad, en nuestra propuesta, en la seriedad que tengamos al ofrecer una alternativa. O sea, que no busquemos nosotros a ver dónde nos acomodemos tampoco, eso es otra cosa. Esta es una tarea de idealista. El youtuber es un idealista. No tiene la mayoría, por lo menos considero que no tiene la presunción de ver cómo lo capitaliza, de cómo hace dinero. Acá nosotros luchamos por las ideas, o sea, luchamos por exponer propósitos que tengan un contenido que redunden en beneficio, o sea, que no es que a ver cómo nos salvamos nosotros. Entonces, luchamos con muchos intereses a favor, pero también en contra. Y eso es lo bonito, lo apasionante de esto. Hace que uno se enamore de lo que hace. O sea, que corra riesgos incluso. Pero bueno, estamos en la tarea y eso es lo desopilante de una aventura en un nuevo campo, en un nuevo terreno, en una nueva opción que promete, pues, no ignoramos a dónde pueden llegar. Pero la idea fundamental, yo se las confieso en secreto, es tener nosotros, los periodistas, los informadores independientes, un canal de televisión que cubra todo el continente. O sea, que todos
youtubers que deambulan por todos los países nuestros en el continente y que están viendo la realidad tengan voz y voto para exponerlo. Y entonces eso adquirirá la determinada fuerza que se requiere en los pueblos, que no tenemos voz. Nosotros teníamos solamente como dice López Obrador, la quinta página o de la tercera sesión para en todo caso aclarar una propuesta, una postura nuestra. O sea, no teníamos nosotros derecho a réplica nunca. Es decir, que ahora pues lo constituimos, si administramos bien las opciones, en un poder de atención. Y eso es muy bueno, pero tiene que ser, por eso es que hay que de alguna manera reglamentarnos. Eso es una tarea que nosotros, o sea, la gente que nos acompaña, que tiene capacidades en el dominio de la ley y las regulaciones, nos ayudaran a conformar una especie de, no digamos ley, sino una especie de decálogo para cumplimentar que el youtuber tiene un decálogo, tiene una moralidad, tiene un fundamento, tiene un principio. Las 20 verdades, por ejemplo, abusando del conocimiento de la política, las 20 verdades de un youtuber. Y bueno, ahí habría que trabajar en eso. Acá lo importante es que la comunicación ya no es un privilegio de una selecta minoría. La comunicación ha tomado instancia y ha tomado cuerpo en el pueblo, en la gente, en las bases y de la opinión. Entonces, los gobiernos debieran escucharnos porque nosotros podemos aportarle muchísimo material concretamente positivo para un proyecto de gobierno. Entonces nos tendrían que permitir por lo menos, no que hagamos lo que se nos dé la gana, pero esa instancia, que es muy importante, no lo podemos hacer nosotros, no la podemos hacer desde la comunicación, no tenemos fuerza. El periodismo independiente, que más o menos hemos nosotros constatado, es muy volátil, o sea, no tiene consistencia, es individualista, mucho individualismo. Ellos no tienen conciencia de conjunto, de poder, de construcción de poder. Ellos son profesionales de la comunicación, pero no son profesionales de la política, del armado estratégico. Entonces, nosotros si queremos, los youtubers, darle contenido a lo nuestro que realmente tenga un contenido de trascendencia, tenemos que sustentarnos en la política. Y para sustentarnos en la política tenemos que ser seducidos o seducir a los políticos. ¿Y qué posibilidades tenemos de que eso ocurra? De que un proyecto político que tiene todos sus comunicadores profesionales, consejeros, asesores y todo, nos dé un espacio a nosotros para que nos constituyamos en una organización. Es muy difícil. Yo lo he constatado ahora con López Obrador. Nosotros hemos estado sometidos a una decisión de la política, porque el periodismo estaba contento, conforme, y se podía haber logrado más, pero no era el caso ese, sino que si no nos daba sustento el gobierno, no necesitamos capitales, ni necesitamos poder, no, necesitamos consistencia, contexto. Entonces, si la política a nosotros no nos considera, no nos apoya, no es que uno necesita que nos financien, que nos paguen un sueldo, nada de eso. Nosotros podemos seguir haciendo lo mismo, adquiriendo poder para la organización, para lograr un medio de comunicación masiva que sea un instrumento de los países en el continente con tantos enemigos sobre nuestros intereses y sobre la dignidad de nuestros pueblos. Entonces todas esas cosas son tareas nuestras que de acuerdo a nuestras inteligencias y a nuestras capacidades, si es que algunos las tenemos, pues logremos penetrar en ese mundo infranqueable hasta hoy. O sea, la comunicación masiva nuestra de las redes sociales está en pañales y esa es la tarea que nos tenemos por desafío. Ojalá los compañeros nos entiendan y los que pueden ayudarnos desde la política, pues nos permitan expresarnos, que no es fácil tampoco, pero bueno, mañana seguimos delirando, hermano.